Legalizar definitivamente el consumo y la producción de las drogas. ¿Sí o no? Esa es la cuestión. Por años, la mayoría de los gobiernos del mundo han insistido en políticas de criminalización, guerra y persecución contra productores, distribuidores y consumidores, sin que esto se haya convertido en una solución. Es el momento para que el mundo se replantee la visión frente a las drogas. ¿Legalizar es la solución o una nueva caja de Pandora? Hoy en Debates TDA Radio, legalización de las drogas. Bienvenidos. Bueno, hoy en Debates TDA Radio nos acompaña el profe Alejandro Mata, nos acompaña Juan Pablo Muñoz Giraldo, 10º semestre de programa de Derecho, ya casi que un abogado prácticamente, y nos acompaña Lady Parra Restrepo, en 8º semestre de Psicología. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en Debates TDA Radio, en la primera emisión de Debates TDA Radio además. Bueno, vamos a arrancar de una vez, al grano. Arranquemos por acá, por las mujeres. ¿Legalizar o no las drogas? ¿Y por qué? Cuéntanos un poquito de eso, Lady, ¿qué opinas? Hola, muy buenos días para todos. Reciban un cordial saludo de mi parte. Yo creo que de mi parte, legalizar las drogas, definitivamente, porque es una pelea indefinida en este momento. Es una pelea que lleva demasiados años, que ha traído consigo sangre, muertes, pero que no han habido resultados positivos hasta el momento. Es una pelea que desgasta económicamente, psicológicamente, mentalmente y físicamente. Entonces, de mi parte, legalizar las drogas. Si se puede regular, el Estado entraría a implementar políticas públicas tendientes a evitar esa criminalización que se ha venido dando respecto a los consumidores. Segundo lugar, porque existen mercados ilegales que se dedican a la venta al micro y al narcotráfico de estupefacientes, y el Estado podría entrar como a ser el principal proveedor, regulando, por ejemplo, los niveles de THC de algunas drogas y los niveles psicoactivos para que no afecten tanto la salud de las personas. Bien o mal, el consumo va a seguir existiendo, así no existe una regulación por parte del Estado. Profe, legalizar, sí, no, ¿por qué? Sí, lo primero que tenemos que aclarar es, claro que hay que legalizar, vamos a legalizar, yo creo que el mundo va camino allá, yo creo que el país está camino a la legalización, habría que hacer dos distinciones. Vamos a reglamentar o regularizar el mercado, que tiene que ver con toda la producción y distribución. Ahorita Juan hacía la presentación y la pregunta muy pertinente, porque abarcaba producción, distribución y consumo. Y claro, hay que generar un mercado regulado para la producción y la distribución y hay que legalizar el consumo. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos una legalización del consumo, pero todavía tenemos una criminalización de la producción y la distribución, y esa incoherencia normativa también está generando problemas, porque entonces está legalizado el consumo, pero no tienen dónde ir a comprar. Y claro, puede haber autoconsumo, puede haber autocultivo, pero para la marihuana, para las otras drogas, vamos a tener una dificultad. Entonces, vamos caminando lentamente, se sorprenderían decir que Colombia es uno de los países más avanzados en este tema, en la descriminalización del consumo, pero apenas estamos llegando a la reflexión amplia sobre la producción y la distribución. Bueno, y ahí la pregunta, entonces le damos doble clic a esa pregunta, se abre la caja de Pandora. Legalizamos, el mundo va en camino, Colombia, digamos, con el nuevo gobierno se ha sentado en el centro de esta discusión, porque pues, para mal o para bien, somos el país, el principal productor de cocaína en el mundo, ¿cierto? Eso digamos, es una realidad, y cargando con esta realidad y con el estigma que con ella ha conllevado de ser el país de los narcos, de los capos, Colombia se debe sentar en el centro del debate, obviamente porque los impactos negativos de esta lucha guerrerista frente a las drogas nos ha generado muchísimos problemas desde el punto de vista social, desde el punto de vista de seguridad, etc. Ahora abrimos la caja de Pandora de la legalización. Profe, incrementan los consumidores, se vuelve, digamos, deja de ser un problema criminal y se convierte en un problema de salud pública, aunque ya lo es. Pero hay quienes lo discuten desde ese punto de vista. Listo. Legalícenla en cuanto a producción, en cuanto a consumo, que digamos ya estamos avanzados en eso. El incremento, digamos, es directamente proporcional, legalización versus incremento de consumidores. Esa lectura se puede hacer.
Claro, y muy interesante, muy chévere ponerlo en ese lugar donde lo estás poniendo precisamente porque lo que estamos promoviendo, los que hemos estado en esta vaina los últimos años de la descriminalización y la creación de políticas públicas en el marco de la salud pública, invitamos a la política basada en evidencia. ¿Cuál es la evidencia que tenemos hoy? Que desde que Nixon inició todo el proceso de la política contra las drogas en su periodo, donde lo volvió casi que un problema de seguridad nacional, hemos empezado a hacer mediciones sobre la producción y sobre la distribución. Se sorprenderían, todas las mediciones siguen para arriba. Es decir, le declaramos la guerra a las drogas Y sigue habiendo más y cultivos. tenemos más cultivos, tenemos aumento de las toneladas desde el año 2002, por lo menos en Colombia, hasta ahora, en los procesos de mayor persecución de la política contra las drogas liderada por el expresidente Álvaro Uribe, seguimos para arriba en las toneladas locales y mundiales. Y además de eso, seguimos con una fuerte demanda por el producto, es decir, un ataque a la oferta que no se ha podido materializar porque siguen existiendo grandes cultivos de cocaína, heroína, marihuana y demás drogas sintéticas, que ese es otro tema que podemos hablar, y además de que sigue la producción para arriba, sigue el consumo para arriba, es decir, la política de las drogas fracasó. Ahora, cuando vemos las políticas basadas en evidencia, por ejemplo, en casos como Suiza, Portugal y Holanda, que cambiaron totalmente el sentido de la política contra las drogas, vemos, uno, reducciones de enfermedades asociadas al consumo, por ejemplo, por jeringas mal suministradas. Claro, claro. Entonces, se reduce en el contexto de consumo el SIDA, el VIH, la hepatitis, se ha bajado notablemente el consumo en estos países. Entonces, lo que tenemos es, ya tenemos evidencia de que la política contra las drogas fracasó, que lo único que produce son muertes y que las políticas en el marco de salud pública generan menor reducción de daños, tenemos menos riesgos y estamos bajando los consumidores. Y ese es el lugar donde tiene que llegar Colombia. Juan Pablo, pero entonces, si le damos doble clic al tema, porque yo considero que lo importante del análisis es decir, bueno, vamos a legalizar, pero legalizar implica abrir una nueva ventana para unas nuevas posibilidades que no hemos enfrentado porque la lógica de lucha contra las drogas siempre ha sido la guerra, la persecución, la guerra, la persecución, la guerra, ¿cierto? Acabemos con los narcos, acabemos con los carteles y no, ni los acabamos, ni acabamos el consumo incrementa, los cultivos incrementan, las exportaciones de cocaína incrementan por también un tema de oferta y demanda que ahorita lo vamos a hablar también, que aquí es muy importante que los países consumidores también se metan en el ruedo de la discusión, porque no nos pueden dejar solos en este tema a los que somos países productores en este momento. Pero Juan Pablo, abramos esa caja de Pandora. Tú estás en tu casa, sales de tu apartamento en 4 o 5 años cuando estés totalmente regulado. No sé, imaginémonos un escenario hipotético. Tiendas donde venden cocaína, marihuana en la esquina de tu casa. ¿Cómo lo ves? Eso es una posibilidad que con la legalización está ahí latente. Yo lo veo positivo en el sentido de lo que hablaba el profesor Alejandro Mata. El tema es en regular el consumo de estupefacientes. Por ejemplo, en Holanda existen coffee shops en donde las personas pueden ir a comer, pero también pueden ir a consumir estupefacientes. ¿Cuál es la gran ventaja que el Estado entre regular esto? Es que se va a evitar que, por ejemplo, las personas del mercado ilegal agreguen componentes mucho más tóxicos que generen una adicción y una afectación a la salud de la ciudadanía. Entonces, si el Estado entra a regularlo y a generar esos espacios en donde se pueda consumir, se vendrían solucionando varios problemas, tanto a nivel de guerra, por ejemplo, con este tema de los grupos armados que se dedican a la venta de estupefacientes, de drogas, y también inclusive generando políticas de prevención para el consumo de estupefacientes. La idea es decir, bueno, las drogas generan ciertos efectos para la salud dañinos, pero debemos de prevenirlos a través de esas políticas públicas. Entonces no lo veo como un paso negativo porque considero, al igual que el profesor, que hemos fracasado en esas políticas antidrogas. Consultando se dice que, por ejemplo, Colombia ha invertido en las políticas contra la droga 16.000 millones de dólares y ha generado la muerte de 31.000 personas. Entonces, eso no solamente se debe al consumo, sino también a que existen guerras entre estas bandas que se dedican al microtráfico. ¿Por qué? Porque el Estado no ha entrado a regular. De hecho, hoy lo estamos viendo en un extremo
con lo que está pasando en Bogotá, Sí. que venía escuchando noticias y empiezan, el tema es retaliaciones entre bandas por controlar temas de microtráfico. Lady, hablemos de otra cosa que podría ser otra parte, otro de los fantasmas que salga de esa caja de Pandora, y es la estigmatización del consumidor. Es un reto que hay que enfrentar. Como hubo momentos de prohibición para el alcohol, como en algún momento el tabaco no fue bien visto, eso le pasó también a la marihuana y le pasará a las drogas, digamos, en el momento en que se legalicen y se normalice, entre comillas, el consumo en lugares públicos, en lugares privados que estén destinados para el consumo. ¿Cómo se trabaja desde la estigmatización del consumidor? ¿Cómo podríamos, como sociedad, como humanidad, enfrentar en los países, uno todavía con unos sesgos católicos profundos y con unas dobles morales como los países de nosotros, esa estigmatización a los consumidores? Ahí está el marihuanero, entonces fuera de eso, ahí está el cocainómano, ahí está el bazuquero, ahí está el que se inyecta, y como ya es legal, eso se va a volver una bomba de tiempo también desde el punto de vista de la presión social. Claro que sí, yo creo que primero que todo tenemos que tener muy claro que la parte de la estigmatización va muy ligada a la parte de los sesgos y los prejuicios que se crean, y esto se genera por parte del poder político, o como usted lo mencionaba, la religión yo creo que juega un papel muy importante en esa parte de los prejuicios, pero yo creo que básicamente es generar una conciencia desde la educación. Desde la educación, si un niño tiene un buen núcleo familiar, tiene una buena educación desde sus hogares, desde los colegios, va a tener de cierta manera los principios para saber lo que está bien, lo que está mal desde su contexto, y no comenzar a juzgar a las personas que por cualquier motivo, X o Y razón, están consumiendo. Yo creo que la parte del consumidor, cada quien tiene su razón para hacerlo. Entonces yo creo que primero que todo sería esa parte de la educación, porque si bien si se legaliza o no se legaliza las drogas, va a haber un problema con la parte de los prejuicios, del señalamiento, y van a comenzar a existir lo que son las exclusiones más allá de lo que se conoce hoy en día. Pero Luisa, ahí hay una cosa también que no podemos negar, profe y Juan Pablo, es que más allá de que se esté discutiendo legalizar o no las drogas son un problema, se vuelven un problema de salud. Ningún consumidor que, y más digamos, si estamos hablando ya de drogas sintéticas, de la cocaína, del bazuco, que son drogas que tienen unos niveles de influencia en los comportamientos de las personas, en la salud misma de las personas, en el deterioro psicológico, en el deterioro mental y el deterioro físico. Es una discusión que también hay que poner sobre la mesa. Cómo la legalización nos aleja de la posibilidad de controlar o de regular o de por lo menos tener ciertas cortapisas para los consumidores, Luisa, porque, Lady, nos complica, digamos, lo que les digo es como abrir una ventana cerrar una ventana y abrir 18 puertas. Esas discusiones también tienen que estar en el escenario, ¿no? No, claro que sí. El hecho de legalizar las drogas se convierte en un libre albedrío para las personas. Pero entonces volvemos a Pero lo libre mismo. albedrío sigue estando, sea prohibido o Sí, sea permitido. sí. Sea legal o no. Es que yo creo que ahí hay un tema, digamos, también de la visión de uno desde afuera, digamos, de ver el problema como, es que si es ilegal, entonces todo el que consume es un criminal. Ujú. A veces el que consume es una persona que está enferma. Exactamente, pero yo creo que volvemos al hecho de que ya se ha trabajado bastante con el hecho de la prohibición de las drogas, y realmente los resultados siguen siendo los mismos. Yo creo que ¿De acuerdo? se debería probar en este caso la parte de la legalización de las drogas, a ver qué sucede. Claro está que se puede salir mucho de control por el hecho de que sí va a ser legal. Yo pienso Sí. mucho, profe, antes de darte, es que hay una premisa en la investigación social, o cuando uno está haciendo investigación social, y es que a problemas complejos se necesitan soluciones creativas, soluciones innovadoras. Y yo creo que es que el mundo no ha intentado ni siquiera en algún momento, excepto algunos países, en una solución innovadora, diferente y creativa frente al consumo. Entonces, la discusión está, ¿legalicemos o no? Creo que se podría pensar en soluciones más creativas, profe. Sí, les cuento una experiencia muy linda. Alguna vez estábamos haciendo una feria de servicios en San Antonio de Prado, y estaban unos compañeros que tenían unos cultivos muy artesanales
de planta de cannabis y bueno, sabían pues más o menos de mi trabajo y se me acercan y me dicen, Alejo, ojo, muy importante esto, que la legalización no sea la privatización de la planta. Claro, Claro, y entonces uno ya claro. empieza como que, ojo que esa frase de ellos lo pone a uno como en esa idea de la creatividad y la prospectiva, que es lo que estamos haciendo. Bueno, y si abrimos este montón de puertas y este montón de ventanas, ¿para dónde vamos? Y yo creo que aciertas en una pregunta muy importante y es, y si abrimos la puerta, ¿qué pasa, por ejemplo, con los consumos de los niños, niñas, adolescentes? Porque no sé si queremos que todo el mundo consuma. Y pones una cosa muy importante y es la legalización no puede ocultar el daño que genera el consumo. Y Exacto. por más que uno esté de acuerdo en la descriminalización, no significa eso desconocer los efectos negativos que produce en el cuerpo el consumo de la marihuana, de la cocaína, de la heroína, del 2CB, del MDA, de todos esos tipos de sustancias generan un comportamiento negativo y generan además alteración del sistema nervioso. Entonces, y además eventualmente en el futuro puede generar consumos críticos o consumos problemáticos. Entonces es muy bueno que cuando hablemos de legalización también pongamos sobre la mesa los efectos negativos. Porque pensaba, bueno, los efectos negativos solo vienen de la política antidrogas, no. La legalización tiene consecuencias negativas Claro. y el hecho de que estemos de acuerdo no indica que los podamos ocultar. Por ejemplo, si una persona tiene un consumo problemático de sustancias psicoactivas, va a tener un problema de memoria, porque la sinapsis empieza a tener problemas. Si es una persona que sufre ansiedad y consume cocaína, se le va a exacerbar la ansiedad. Si es una persona que tiene problemas depresivos y está consumiendo heroína, se lo llevó el berraco. Es decir, también el llamado que tenemos nosotros como personas que ponemos la conversación pública es, hey, viejo, ojo, que tampoco esto es así como de tan fácil de mambo, pues en que nos vamos todos a poner la reflexión sobre que consumamos libremente. Y sobre eso, para no extenderme, hay como tres grandes rutas que se han propuesto sobre el consumo, no sobre la producción y la distribución, solo hablo del consumo. Total descriminalización, que es como la legalización, es la economía de mercado, guía todo el consumo, libre albedrío, libertad de consumo, cada uno va donde quiera y consume. Está la otra línea opuesta, que es la prohibición total, que es la que más o menos convive en el mundo mayoritariamente. Y hay una línea en la mitad, que es la línea de la salud pública, que es las políticas de reducción del riesgo y el daño. Usted consume, pero controlamos. Usted consume, pero reglamentamos. Mira que es un poquitico lo que pasa de cierta manera en Holanda y en Uruguay, aunque uno puede hacer críticas a cada uno de los modelos, y es que si usted va a consumir necesita una prescripción médica. Yo no sé si estoy proponiendo El caso eso. de Uruguay, el caso de Uruguay es un caso, digamos, que llama la atención acá en la América Latina, porque ellos obtuvieron dos resultados importantes. Uno, que se volvió un tema económico, un tema financiero. El país movió dinero y recursos importantes cuando legalizó la marihuana. Estamos hablando puntualmente del caso de Uruguay. Ahí lo pueden googlear y van a encontrar fácil el caso de estudio de Uruguay. Y dos, que obviamente redujeron el impacto de las bandas criminales que se lucraban del tráfico de la marihuana, pero incrementó el consumo. Sí. Incrementa el consumo, pero por lo menos ha controlado. Ahora, yo pongo la pregunta, no sé si ese es porque hoy se está volviendo esa discusión, no sé si el lugar que queramos llegar es a ese tipo de control sobre el consumo, porque pues finalmente entonces es una actividad supremamente reglada por el Estado. En Uruguay está generando consecuencias positivas en un lado y negativas en otro, porque si bien se redujo la criminalidad específicamente asociada al cannabis, Y se produce capital, se produce pero se recursos. está exacerbando otro tipo de drogas que no están reguladas. Y esa era mi pregunta, por ejemplo, para Juan Pablo. ¿Es legalizar las drogas todas? Porque también hay que entender que detrás de esto hay toda hay una estructura criminal a la que no le funciona y no le sirve que el negocio se caiga. Y la estructura criminal es muy creativa, ha sido más creativa que los gobiernos, parece, porque se inventan nuevas formas, reinventan la droga, reinventan la forma de transportarla, reinventan la forma de mandarla. Los que hemos tenido la posibilidad de ver todos los contenidos que se hacen sobre droga en Colombia la mandan en piñas, en cacao, en aguacates, en cuanta cosa, o sea, son más creativos que las mismas autoridades. Pero entonces, Juan Pablo, legalizamos sí y qué drogas sí o qué drogas no. ¿Crees que algunas deben estar por fuera? Porque cuando hablamos ya, el profe tocaba ahorita el tema de las drogas sintéticas, ya estamos hablando de un químico experto mezclando sustancias de diferentes composiciones para crear nuevas formas de viaje, ¿cierto?
más fuertes, más duraderas, a menor costo. Es una industria que se mueve a pasos agigantados y los narcos no van a dejar que les tiren el chuzo así como así, Juan Pablo. Sí, es correcto. Yo diría que podríamos hacer un proceso de transición, primero legalizando, Pégate un poquito más al micrófono. legalizando el consumo recreativo de la marihuana. Inclusive en nuestro país, este año se radicó un proyecto legislativo para regular el uso o consumo recreativo de la marihuana. Esto debido como a sus impactos en la salud de las personas. Ahí viene el debate. Bueno, se regula el consumo, por ejemplo, de los estupefacientes, pero ¿qué impactos puede generar también en la salud pública de las personas? Porque digamos que el Estado puede llegar a regular cierta cantidad de un estupefaciente, ciertos gramos o cierta cantidad de estupefacientes, pero cuando el consumidor se le acabe, digamos, ese gramaje o esa cantidad que Esa le dosis, permite, esa dosis. esa dosis que le permite el Estado a dónde tiene que recurrir al mercado ilegal. Entonces eso también es un aspecto que se debe debatir. Por otro lado, no se puede desconocer los daños en la salud. Es que el hecho de que se entre a regularizar el tema del consumo de las drogas no significa que debamos obviar el tema de la salud. Entonces, la idea es que también se obtengan recursos a través de impuestos y que esos impuestos estén destinados a programas de prevención y apoyo a estos consumidores. Que parece una discusión medio antigua, profe y lady, y lo pongo en este sentido. Las críticas históricas en Colombia a la financiación de algunos programas de salud, financiadas con dinero de los impuestos a, Y la a los educación, licores sí. y a la educación. Imagínense ustedes un hospital financiado con los impuestos que produce la droga. Desde la visión de la visión moralista, es medio contradictorio. Desde la visión progresista que requiere la realidad del mundo hoy, creo que en lugar de estar generando muertos y que el dinero se quede en manos de los narcotraficantes para seguir impactando políticamente, socialmente los países menos desarrollados como el nuestro, porque ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de los impactos negativos y de quiénes son los beneficiarios y quiénes son los que pierden en un eventual escenario de legalización de las drogas. Pero Lady, el tema al que iba es, y que ahorita lo habíamos dejado entreabierto, es el papel de los países consumidores, el papel de los países que generan la demanda, porque ellos parecen que cuando la discusión sale a la mesa o se pone sobre la mesa, como que voltean un poquito la cara. Detrás de eso hay un montón de lógicas. Lady, ¿cuál debe ser el papel de los países que generan la demanda, los países consumidores? Nosotros somos un país productor, que es un país consumidor también, pero no somos el principal consumidor en el mundo. ¿Cuál debería ser el papel de los países consumidores en el mundo? Yo creo que las miradas negativas siempre se van a ir al país que fabrica. En este caso seríamos nosotros. Los países consumidores sí consumen, ya ellos se encargan de eso, pero las miradas siempre van a ir hacia nosotros porque somos los productores. Yo creo que los países consumidores deberían tomar también el papel y ponerse en tela de juicio sobre lo que está pasando. O sea, el hecho de consumir radica en que hay que fabricar más. Entonces yo creo que irían de la mano ambos, los países consumidores como los países productores. Y en ese camino, profe, hablemos un poquito de a quién le sirve y a quién no le sirve la legalización. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en un eventual escenario de legalización de las drogas? En estos días había un documental y un informe de Naciones Unidas sobre dónde están, porque es muy interesante, porque lo que surge con la posibilidad de una política contra las drogas pensada con un enfoque de salud es que ya no nos vamos a centrar en la criminalización del consumidor, sino que empezamos a mirar, bueno, cuáles son las consecuencias, que es lo que estamos mirando hoy, una perspectiva de consecuencias de salud, consecuencias en la criminalidad, en el crimen organizado, y una de las investigaciones nos muestra el flujo del dinero. Y es increíble que nosotros pensamos que los grandes recursos que genera la producción y distribución ilegal de sustancias psicoactivas, de la cocaína, la marihuana, la heroína, se está quedando acá. No, la plata se queda en los países que tienen mayor demanda. Los intermediarios más fuertes en la distribución están en los países consumidores. Entonces, claro, ¿quién pierde cuando se legalice? Pues claro, esos mafiosos o ese crimen organizado que se acentúa, algunos en Nueva York, otros en California, otros en México, otros en Europa, son los que se están quedando con el mayor rendimiento Y al, financiero y al de la lograr eso, distribución. se le corta
el flujo Inmediatamente. para intervenir en política, para mantener armados sus bandas, es decir, se les corta el poder que viene del dinero. Y les podemos poner nombres. ¿Quiénes van a perder? Va el clan del Golfo, el clan de las autodefensas. Sinaloa. Va a perder Sinaloa, van a perder, y el vínculo de Sinaloa con el Baja California. Es decir, quienes van a perder es el gran narcotráfico. Por eso a los que más les conviene la prohibición son a los narcotraficantes. Cuando hemos propuesto en diferentes espacios, por ejemplo, ya más cotidianos de las zonas de consumo regulado, los primeros que saltan son los jíbaros de los barrios. Son los primeros que ponen bravos. Porque claro, porque inmediatamente se le está reduciendo su venta local. Y eso nos da muestra de que sí es la ruta. Quizás la ruta no es la criminalización, sino la legalización siguiendo el flujo del dinero. Quizás vamos a tener que tener, por ejemplo, fiscalías más fuertes en temas financieros. No más fuertes en criminalizar al joven, sino más fuertes en seguir los flujos de la plata. Y vamos a lograrlo. Con seguridad que por ese lado vamos a lograr mucho más cosas. Bueno, Juanpa, ¿y qué hacemos con esa gente? Esa gente sigue viviendo en los territorios. Esos jíbaros que están en las esquinas de los territorios siguen viviendo en los territorios y les vamos a legalizar su producto estrella, el cual pueden ponerle el precio que quieran, porque son quienes tienen la oferta. ¿Qué hacemos con ellos? Sino que ahí tocas un tema bastante ¿Los complejo. perseguimos? ¿Los acabamos o los hacemos parte de la transformación? Consideraría que los tendríamos que hacer parte de la transformación, buscando que se dediquen a otro tipo de actividades, debido a que si se llega a regularizar el consumo de estupefacientes puede llegar a disminuir un poco el tema de la producción ilegal. Entonces es tratar de llegar también a estas personas diciéndoles, bueno, se acaban estas actividades, estas formas de producción, pero podemos capacitarlos, por ejemplo, en la realización de otras actividades, de otras profesiones u oficios que les permita seguir también aportando a la sociedad, no generando que siempre se criminalice. Por ejemplo, en nuestro país se criminaliza mucho también es al consumidor y se dice entonces, se les hace un estigma, entonces esta persona no trabaja, pero también conozco de muchas personas que son consumidores y son personas que realmente son muy buenas en lo que hacen. Pero en relación a lo que me preguntaste, considero que se debe incluir también a ellos en políticas públicas que los incluyan para realizar otro tipo de actividades. Lady, el jíbaro de mi barrio convertido en el tendero de la tienda donde voy a comprar mi dosis, en un escenario de legalización. Ahí entra lo que estábamos hablando ahorita, prejuicios. Ya la sociedad está constituida por los prejuicios, los vecinos ya lo conocen, existe el sesgo y es muy difícil, si no se le da esa oportunidad, que vaya la persona del barrio a comprar la leche. Entonces yo creo que es un tema muy complejo, porque es que incluirlos dentro de la legalización de todo este programa de políticas públicas es lo más factible, pero hay que reeducar a la sociedad en cuestión de sesgos, de prejuicios. O sea, ahí hay un tema, qué pena, muy rápido, pero Medellín tiene una experiencia muy linda. Tiene experiencia donde en los procesos de justicia restaurativa, en los procesos de justicia transicional, con los combos, con las AUC, tiene experiencias donde las personas que estaban vinculadas a actividades ilegales hicimos procesos de formación y los convertimos en guardianes del agua. Y eran los que estaban cuidando el agua en las zonas periféricas de la ciudad. Yo me imagino, por ejemplo, que todos estos jóvenes que además son instrumentalizados en la venta de las sustancias psicoactivas, los llevemos y los acompañemos. Puede ser el tecnológico, puede ser cualquier universidad, los convertimos en auxiliares de enfermería, los convertimos en instrumentalistas. No solo tienen que ser los que vendan, pueden ser los que ayuden en zonas de consumo regulado para evitar desde un enfoque de salud pública que haya riesgos en el consumo. Pueden convertirse en los que ponen en riesgo la vida, en convertirse en los que salvan Los primeros vidas, cuidadores en de los la vida. primeros cuidadores de la vida. Y ya tenemos experiencias. Medellín es un lugar espectacular para soñar cosas improbables. Es aquí donde siempre salen las cosas más raras. Las más duras, sí, pero también hemos resistido de manera muy bonita. Yo creo que de ahí viene también esa lógica de esta ciudad, que es una ciudad que le tocó inventarse de la nada. Y de ahí vamos a un problema que es un problema, digamos, que está impregnado en toda Colombia, y es cuánto daño le ha hecho el dinero del narcotráfico a nuestro país. No solamente en términos de la cantidad digamos, de muertos que se han puesto, que ya lo hablamos, sino el daño social y político que el dinero de las drogas le ha ocasionado a nuestro país, con el cual seguimos peleando todos los años, cada vez que hay elecciones.
cada 2 o 3 días un político relacionado con dinero del narcotráfico, un ex militar relacionado con temas de narcotráfico. ¿Cuán profundo puede llegar, profe, la capacidad del dinero traído desde el narcotráfico por la cantidad de dinero que mueve además? ¿Y cuánto tiempo nos va a tardar ese Hay, paso? hay un autor muy interesante, aprovecho, se lo recomiendo a mí, que siempre me gusta estar tirando por ahí Anoten nombre. pues. Douglas McVeigh, que Douglas escribe un libro que se llama Drogas y Sociedad. Y una de las cosas, y empieza a ser muy analítico, pues es un profesor, analíticamente empieza a distinguir sobre cuáles son los costos que ha tenido la política contra las drogas y empieza a separarlo. Entonces, primero hablar los costos democráticos. Claro, hay unos costos muy fuertes, porque ¿qué es lo que ha hecho los países tradicionalmente? Empezar a restringir la libertad. Nosotros tenemos aquí una alta población de personas privadas de la libertad por microtráfico y teníamos antes por consumo. Una población que lo que generó fue sobrepoblación carcelaria. Eso es un costo democrático en niveles del ejercicio de la libertad. Tenemos costos democráticos como los que estás diciendo, Juan, y es que el narcotráfico ha cooptado la voluntad democrática. Ya tenemos investigaciones, un expresidente estuvo investigado, no obstante pues que fue declarado inocente, pero estuvo investigado, pero su gerente de campaña confiesa que fue Fernando Botero Sea. Entonces tenemos ya antecedentes de cómo coopta la voluntad democrática. Entonces ahí hay unos costos democráticos. Hay otros costos de diseño institucional, porque en la medida en que le aportamos o cogemos la ruta de la criminalización, pues tenemos que tener una fuerza pública más amplia en todas las zonas capturando. Y eso tradúzcalo en costos, es decir, hagan la tabla de Excel y empiecen a hacer la línea. Uno, policías, gasolina, carros, traslado, alimentación, cárceles. Entonces el costo en el diseño institucional es altísimo. Y si ya vamos después a los costos humanitarios, vamos a ver que la lucha contra las drogas, Colombia, por hablar de nuestro país, es el que más muertos ha puesto personas que además han perdido sus planes de vida porque terminan en las cárceles. Entonces, en términos humanos, estamos destrozados, como el país ha terminado sufriendo de una manera exacerbada la lucha contra la droga. Entonces, uno puede hacerlo analíticamente, nos va a costar mucho desandarlo, porque es algo que estaba diciendo Lady muy importante, y es la estigmatización, que es muy diferente a la criminalización, o la estigmatización que está ahí en el orden de lo simbólico, de lo cultural, es algo que todavía no hemos adelantado. Pues miren, yo les cuento algo muy rápido. Yo cada rato por ahí me encuentro con jóvenes, ay Alejo, muy bacano, todo bien, seguí adelante con esa lucha. Cuando me encuentro con otras personas, me dicen, ah, claro, vos sos un marihuanero. Claro, el estigma es pesado, les puedo decir, y yo siempre les respondo, hagámonos un examen de sangre a ver quién sale con más sustancias psicoactivas. Pues yo solo voy a tener café. Claro, porque el estigma es muy fuerte y eso, desandar eso es lo que más tiempo nos va a tomar. Y hay un tema, Juan Pablo, y es, vamos a legalizar. Se legaliza hoy. Mañana va a pasar algo que es natural en, digamos, en las lógicas capitalistas en las cuales nos movemos. Este es un negocio multimillonario. Las empresas multinacionales, las que tienen la capacidad de montar una planta en cuestión de días en un país como Colombia, no van a dejar o no van a dejar tan fácil que la industria sea controlada por el mismo país. Van a llegar las grandes multinacionales. El papel del gobierno tiene que ser central en esta transformación, en lograr que una industria ilegal por años, en toda nuestra historia, que nos ha golpeado, con la que hemos sufrido, la que ha dejado muchas víctimas en nuestro país, sea controlada en un eventual escenario de legalización por el país y que ese recurso no pase exactamente lo mismo que está pasando en este momento siendo ilegal, que el recurso se queda allá, se queda en las manos de los principales narcos, los que están viviendo en Chicago, escondidos en medio de la ciudad, seguramente teniendo unas vidas de super lujo, yendo a Dubái cada vez que quieren, y no regresa acá, y no se convierte obviamente ni en inversión social, ni en inversión en educación. ¿Cómo regulamos eso? ¿Cuál es el papel del Estado ahí? Sí, respecto a eso, estaba consultando y el presidente Gustavo Petro estaba hablando específicamente de eso, en que siempre se benefician las grandes multinacionales, sobre todo, por ejemplo, con la legalización de la marihuana para uso de la salud, porque recordemos que la marihuana también no solamente tiene impactos negativos para la salud, sino que también tiene fines para prevenir y curar algunas enfermedades. Lo que él proponía era que sea la misma comunidad. Por ejemplo, hay zonas de nuestro país, el suroeste de Colombia, donde se cultiva, por ejemplo, coca o donde también se puede cultivar marihuana, y que sean esas mismas comunidades quienes la produzcan, que el dinero no se quede
a manos de esas grandes multinacionales, sino que se queden a manos de esos cultivadores Pero entonces, nacionales. el gobierno coopta todo el mercado, lo vuelve una empresa estatal y no permitimos digamos, el incentivo privado. Se cierra totalmente. Sería una buena forma de hacerlo, Lady. ¿Qué crees? ¿Totalmente estatalizado o se puede permitir la entrada de iniciativa privada para el tema, un eventual escenario de legalización? Yo creo que entraría un tema de poder complicado, porque habrían dos instancias, la parte del narcotráfico y estaría el Estado. Entonces serían dos poderes opuestos. En los juegos de poder, todos quieren tener la razón y quieren, o sea, imponer la verdad de alguna manera. Yo creo que sería un tema complicado por el hecho de que los dueños del mercado son los dueños del narcotráfico. Entonces el Estado es el que se va a venir a meter a la casa, de cierta manera, a la casa del narcotráfico. Entonces yo creo que no sería tan fácil que ellos cedan ante eso. Empezando porque ellos no quieren que la legalicen. Profe, estatalizar o permitir, controlar, regular y permitir iniciativa privada. Sí, digamos, para ponerlo de manera muy pragmática, Colombia no podría tener un monopolio rentístico, que es como se llama, que es más o menos lo que tenemos con el licor, ¿cierto? Que he visto que siempre son los departamentos quienes tienen el monopolio del licor y eso se ha ido flexibilizando, porque tendría que ser que se cree una norma constitucional. Pero al margen de la parte jurídica, uno puede pensar desde el punto de vista económico. Les pongo un ejemplo. Hace un par de meses salió la ley del biche, que es un producto propio de las poblaciones negras del Pacífico. ¿Qué hizo esa ley? Permitió como una especie de distinción entre los grandes productores del biche y los productores artesanales del biche. Y generó como una especie de instancia diferenciada ante el INVIMA, como un registro sanitario especial para los artesanales. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque eso es lo que tendríamos que pensar. Yo no estoy de acuerdo con que haya un monopolio rentístico porque creo que el Estado no tiene la capacidad para generar una gran empresa de distribución, porque además tendríamos que pensar una para cannabis, una para cocaína, una para Y heroína además una empresa que se encargará de toda y de toda la toda la cadena de cadena. valor, No, 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 de, no, de no va a pasar. sembrarla, cultivarla, recogerla, producirla, Sí. distribuirla. Por más que uno reivindique o yo reivindique, por ejemplo, la presencia del Estado para la distribución de las riquezas y la reducción de las desigualdades, pero tampoco voy a creer que el Estado tenga que resolver tantos problemas. En ese sentido, yo creo que va a ser bueno que haya una empresa estatal, eso sería bueno que compita, que aproveche las ventajas del mercado compitiendo, un capitalismo de Estado, pero deben existir el sector privado. Y también, además, es capitalismo de Estado, una empresa pública, tenemos un sector privado fuerte que compite con acciones Pero que las diferenciales reglas pero que las los... reglas las ponga el Estado. Sí, las reglas sí hay que poner el Estado. Porque a veces el mercado impone sus reglas y sus lógicas. No, y aquí como lo que volvemos a la pregunta de hace 15, 20 minutos, Juan, y es, como este es un tema que genera consecuencias en la salud, pues permitimos que el Estado genere impuestos piguvianos, por ejemplo, que es el de para desestimular el consumo de bebidas azucaradas, que es el que es el Para allá de iba, abajo. Juan. Entonces ahí estamos, lo que yo digo es mercado con el Estado presente, que regula el Estado para mitigar los riesgos y los daños de la salud, con acciones diferenciales para los productores artesanales, pero eso es un mercado amplio. Yo quería que discutiéramos eso y que tratáramos de hacer un paralelo con la discusión que está ya sobre la mesa, digamos un escenario real, que son los impuestos sobre las bebidas azucaradas, sobre los productos ultraprocesados, versus un escenario hipotético que sería la posible o la futura legalización de sustancias psicoactivas. El Estado regula para desincentivar el consumo, también para evitar temas de salud pública, obesidad, muerte asociadas al cáncer, porque son productos que son demostrados que son cancerígenos y los seguimos consumiendo, los productos a base de azúcar, los productos ultraprocesados. Y eso hoy tiene un lobby impresionante en el Congreso, en el Senado. Tiene un lobby de millones y millones de pesos. Es decir, en este momento, mientras nosotros estamos grabando este programa, hay lobistas de las empresas de todo el mundo llamando a todos los senadores para ver cómo le ponen cortapisas a esto. Hay lobby para evitar que se legalicen las drogas. ¿Ustedes qué creen? El escenario es que es ilegal hoy. Hay lobby estatal para que se impida la posible, o por lo menos que se abra la discusión para legalizar las drogas. Juan Pablo, hay gente hoy tocando la puerta en el gobierno diciendo, hey, ojo. Bueno, específicamente sí ha habido una discusión. Desde el año 2020 se estaba tratando de legalizar el uso recreativo o el consumo recreativo de la marihuana,
pero este proyecto de ley fracasó. Hoy en día, con el proyecto de ley que se lleva a cabo a través del senador Gustavo Bolívar, se tiene una posibilidad de que por lo menos se busque legalizar el consumo de la marihuana para uso recreativo, porque ya, por ejemplo, para el uso medicinal de la marihuana desde el año 2016 ya se ha venido implementando e inclusive se ha buscado la legalización de la cocaína. Claramente van a haber sectores que no estén de acuerdo para la legalización de cualquier sustancia psicoactiva, bien sea marihuana, cocaína, pero es algo que debemos de ir pensando y que no podemos ser ajenos ante una realidad. Entonces ese es como un punto de vista. Lady, va a pasar algo muy particular y es que cuando en Colombia se comenzó a hablar de los espacios libres de humo, algunos consumidores de cigarrillo de tabaco lo tomaron como una estigmatización. Quienes no consumían el tabaco lo vieron como algo lógico y natural. Es, yo estoy a tu lado en una discoteca, en un lugar público, pero no tengo por qué tragarme el humo que tú le quieres meter a tus pulmones o que tú te fumas en ese cigarrillo o en ese tabaco que te gusta. El escenario es legalizadas las drogas, un lugar público, eh, la gente consumiendo a mi lado que no soy consumidor. ¿Crees que deben haber espacios igual que con el tabaco? ¿Espacios libres de consumidores? ¿O crees que si se libera es liberado? Es que la gente puede consumir donde quiera, cuando quiera, en el momento que quiera, en el escenario que quiera. Yo creo que sería más una cuestión de regulación. Como habían hablado ahorita y como lo dijiste con la cuestión del tabaco, yo creo que deberían haber lugares, porque claro está, hay personas que no les gusta el olor, hay personas que de cierta manera les fastidia. Entonces yo creo que yo como ciudadano también tengo derecho a un libre esparcimiento y el hecho de yo sentirme incómodo en algún lugar por este motivo ya sería una molestia. Entonces yo creo que sí, tendrían que haber lugares propios. Y lo otro, tú tienes, no sé, eres padre, madre de familia, tienes un hijo, estás en un parque y no quieres que tu hijo se vea enfrentado a ese tipo de escenarios. ¿Cómo se maneja? O sea, digamos, desde el punto de vista de un padre de familia, ¿cuál es la lógica? La lógica es, protejo a mi hijo, le tapo los ojos a decirle esto no existe, esto no es real, o lo enfrento a esa realidad y le digo, hey, esto es así, estas personas, esto es un problema o no es un problema. Es un escenario complejo. En un país como Colombia es un escenario complejo, porque lo vivimos hoy. O sea, lo vivimos hoy en nuestros parques y muchas zonas de la ciudad que fueron pensadas con unas lógicas diferentes están hoy apropiadas como escenarios de consumo. Yo creería que eso es más una cuestión de educación. Si bien ya todos sabemos que estamos en un país productor y consumista, es una realidad social que tenemos que asimilar y pues qué bueno sería que desde los colegios, desde los hogares, se comience a educar a los hijos sobre lo que es el consumo, como se educa hoy en día sobre lo que es la sexualidad. Entonces yo creo que sería bastante provechoso hacer este tipo de educación e implementarlo al modelo educativo, la parte del consumismo, la parte de enseñarle al menor de edad entre lo que está bien y entre lo que está mal, que aprenda a tomar decisiones sobre las conductas de riesgo. Entonces, yo creo que no tendría sentido que los padres le tapen los ojos a los hijos en un parque cuando el hijo va a ir al colegio y puede que posiblemente ya se esté consumiendo o cuando el hijo salga de un colegio o vaya a una universidad, yo creo que va a ser mucho más impactante y Está más puede, expuesto, está más sí, expuesto está además. más expuesto y puede verse más permeado por la situación porque no va a tener un conocimiento. Sí, bueno, ahora hay un tema muy importante sobre eso y es que cuando presentamos con Daniel Porras, pues un estudiante mío, la demanda para la declaración de inconstitucionalidad de esa norma del Código de Policía que prohibía el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, nosotros le dijimos a la Corte, ojo, venga, nosotros no estamos pidiendo que usted abra la puerta sin ninguna restricción, sino que ordene también reglamentar los espacios públicos. Por ejemplo, si yo no tengo hijos, pero si estoy con mis sobrinos, yo no quisiera que nadie estuviera consumiendo enfrente de ellos. ¿Qué le decíamos a la Corte? Venga, por poner un ejemplo, el Parque del Periodista no es un lugar para ir con niños a jugar con una pelota. El Parque del Poblado probablemente tampoco. Pero quizás hay otros parques donde están los lisaderos, el El Mataculín, el columpio, ¿no? Columpio, donde que no queremos nos queremos que los niños estén tranquilos. Entonces, una de las cosas que sí debe pasar en el proceso de legalización es el ordenamiento del uso del suelo, que deben hacer los consejos.
¿Qué significa? Hacer todo un mapa, una cartografía de dónde están los parques, cuáles faltan, cuáles sobran, y empezar esto es para poder informarle a la ciudadanía. El padre que llega y lee el letrero, este es un parque donde está permitido el consumo, ya es bajo su responsabilidad. Pero también el usuario o el consumidor de sustancias psicoactivas va a llegar a otro parque del INDER, una cancha de fútbol, donde dice, acá está prohibido. Y está bien que esté prohibido. Es decir, cuando hablamos de legalización, también hablamos de un montón de funciones que se empiezan a generar, que las que hemos venido hablando. Constitución, ley, reglamentos y un montón de funciones, entre ellas las funciones de los consejos municipales y del alcalde. Hoy hay una orden para que los alcaldes regulen el perímetro de consumo alrededor de las instituciones educativas. Casi todos los alcaldes ya la cumplieron. Pero ¿qué es lo que me trato de decir con esto? Es, tampoco es el consumo donde se quiera. También hay que estar consciente de que hay población, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que no queremos que eso sea lo que lo viva sin la experiencia transversalizada de sus padres. Pues yo no quisiera que mis sobrinos se enfrenten al consumo sin algún adulto que les esté diciendo, eso es esto, puede pasar esto y genera tales consecuencias. Juan Pablo, y una cosa es que también las lógicas, digamos, en este momento que estamos, digamos, ya en el tema de la legalización de la marihuana, del consumo recreativo de la marihuana, y es, de hecho, una campaña que estamos haciendo en estos momentos en el Tecnológico de Antioquia, bien bacana, para que la vean ahí en redes sociales, se llama Rótalo. Eh, Hay un tema de el cambio de lógicas en cómo se comunica y se sensibiliza a los públicos, en este caso a los jóvenes, que son el público obviamente más grande que tenemos en el Tecnológico de Antioquia, sobre los consumos. En lugar de decir el no consuma, es consuma de manera consciente. Sepa lo que usted se está metiendo. Y hablamos un poco ahí de lo que hablaba el profe al inicio, es esa cantidad de sustancia que tú también lo mencionabas, es que eso para ser transportado a Colombia vino en el recto de una mula que viene de tal lado. Eso para llegar acá por los genitales de un montón de personas. Eso para llegar acá se pasó porque le metieron maicena, le metieron ladrillo picado, porque ahí estamos en la discusión de cómo el crimen organizado alrededor de la venta, distribución y consumo de estupefacientes ha reinventado la forma para hacer que su negocio sea más rentable, sin importarle el bienestar del consumidor, que digamos es otro asterisco ahí que tiene el tema de la legalización de las drogas, que el Estado, que tú lo mencionabas al inicio, pueda regular ese tipo de cosas, que pueda hacer un registro en el cual se pueda probar, hey, esto está adulterado, como se hace con el aguardiente, como se hace con los licores. Hay que superar esa discusión para poder llegar a esa regulación también, Juan Pablo. ¿Cómo ves esa perspectiva? Sí, fue importante lo que dijo la compañera respecto de educar a la población y educar a la población joven sobre el uso, el consumo de estos estupefacientes, de estas drogas. Por lo que usted tocaba, es que estas drogas pueden tener unos componentes químicos tóxicos que generan graves implicaciones en la salud de las personas. Que ya no es ni siquiera la traba, ya estamos hablando Claro, de temas de cardíacos, de temas neurológicos. es un consumo controlado, incentivar a la población para que si quiere consumir está en su derecho, pero hágalo de manera controlada. Mira, concientizarlo desde las implicaciones que tienen para su sistema nervioso central, por ejemplo, para sobre todo el tema de la adicción y también sobre el tema de la concentración, porque eso podría llegar a generar estas implicaciones, pero es un problema que hay que solucionar y a través de este tema de la educación, porque es que no podemos hacer ajenos a una realidad. Consultando me di cuenta de que hay personas que están entre los 12 y 18 años y una de cada 14 personas entre ese rango de edad han consumido droga. Entonces, mira que están en una edad de 12 a 18 años. Y si nos vamos a los espacios universitarios como el Tecnológico de Antioquia, se dice que, por ejemplo, uno de cada 3 universitarios han consumido droga por lo menos una vez en su vida. Entonces es ir concientizando, hágalo de manera controlada, mire las implicaciones que tiene esto para la salud. Lady, como el alcohólico al que le pasa que el licor lo llega, o la adicción al licor lo llega a controlar de tal manera que daña todos los aspectos de su vida, su aspecto familiar, su aspecto laboral, su salud mental y física. Ese mismo escenario se presenta, digamos, en este momento, obviamente, desde la discusión de la ilegalidad, pero se volverá un asunto público, de discusión pública,
desde la perspectiva del Estado, que el drogadicto, el adicto a la cocaína, al bazuco, cualquiera de estas drogas, tenga que ser atendido desde los sistemas de salud, desde el sistema de atención en salud que tenga dispuesto el Estado. ¿Crees que parte de los recursos que se generen podrían estar destinados a eso, a que estas personas son consumidores, son adictos, y que sea utilizado para sus tratamientos, para su atención, para posibles desintoxicaciones y que dejen de consumir? Sí, yo creo que sí. Sería una parte muy importante de las políticas públicas. El hecho de legalizar las drogas, al incluir las políticas públicas, como lo mencionaba ahorita el profe, es muy importante la atención psicológica para poder tener un control sobre el consumo, sobre la adicción. Y eso que el hecho que en muchas drogas la adicción no se genera por la sustancia, sino por la cantidad de veces que se repiten. Entonces, la parte psicológica, el apoyo psicológico, no solamente del consumidor, sino de su núcleo más cercano, que en este caso sería la familia, es esencial en este proceso de legalización. Bueno, profe, y para ir cerrando, se nos acaba el tiempo, pero para que cerremos con algo puntual, ¿qué sigue? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino desde el punto de vista jurídico y político? ¿Cuál es el camino para llegar a ese eventual escenario de legalización de las drogas? Sí, lo primero es, yo creo que da un gran mensaje. Hay que recordar que quien empieza la discusión a nivel internacional es Juan Manuel Santos, producto del acuerdo que se hace con las FARC. Y en uno de los puntos, que es el punto de drogas, se establecen unos compromisos estatales bastante interesantes. Uno, la descriminalización, y dos, el diálogo internacional alrededor del cambio de la política antidrogas. Entonces, lo primero es, claro, Santos ya mandó una línea, el presidente Gustavo Petro continúa esa reflexión que ya la venía proponiendo, pero entonces esto tiene que ser liderado directamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, el ministro, el canciller tiene que empezar a generar las conversaciones. ¿Por qué? Porque son los instrumentos internacionales desde los años 60, 70 y 80 donde están reguladas todas las políticas internacionales. Colombia no puede cambiar solo como una isla independiente de la comunidad internacional. Entonces, esto tiene que ir por dos bandas. Va una reflexión a nivel internacional para modificar los tratados internacionales, directamente la Convención de Estupefacientes, sus protocolos modificatorios, porque allí hay una impronta de criminalización muy fuerte. Lo segundo es, como Colombia ya ha avanzado mucho, nosotros tenemos unas normas lo suficientemente amplias para que esto se permita. No hay que hacer una reforma constitucional, pero sí hay que generar los diseños institucionales para que sea ordenado. Hoy no es ordenado. Hoy tenemos un montón de cosas, ahorita que te escuchaba, empleados y estudiantes. Hoy ya sabemos que a los estudiantes no los pueden expulsar por consumo y que a los empleados no los pueden despedir con justa causa por consumo, sino que les tienen que hacer un tratamiento de salud mental. Entonces, ya hemos logrado como ir creando escaños, pero es el momento de que el Congreso se siente y diga, vamos a regularizar. Por eso aprovecho y hago la reflexión propositiva, y es, el gobierno nacional tiene que liderar la conversación, no el Congreso. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional es el que tiene todas las herramientas para unificar los estándares normativos. Entonces, a veces el año pasado salió Iván Marulanda, hoy sale Gustavo Bolívar, y después van saliendo con buenos propósitos, pero de manera desarticulada. No, esto es tan serio que esto requiere un congreso internacional, requiere que haga una cumbre internacional. Nos tenemos que sentar mucho, sino como por la foto, salir Iván Marulanda a sacar pues el proyecto de ley de cocaína, o Gustavo Bolívar el del uso recreativo para los mayores. No, esto es más grande que la foto que ellos puedan sacar en el medio de comunicación. Es una crítica asertiva. Bueno, se nos acabó el tiempo. Hoy no tuve que usar las tarjetas. Muy respetuosos nuestros panelistas hoy en este debate TDA Radio. Muchas gracias a todos. Recuerden seguirnos a través de www.tdaradio.com. En nuestro canal de SoundCloud también pueden escuchar todos los contenidos a la carta en el momento que quieran, donde quieran, en el carro, mientras están esperando para entrar a clase. Profe, para que lo sigan en redes sociales, en Twitter, Alejandro Mata Herrera, y en Instagram y TikTok también Alejandro Mata. Está muy pegado en TikTok, Juanpa. ¿Que te sigan en alguna red social o lo dejamos así por ahora? No es muy de redes sociales, Juan Pablo, sí. No, la verdad no soy de redes sociales, pero en Instagram me encuentro como Juan Pablo Muñoz, y en Facebook Juan Pablo Ahí Muñoz. está, y a Lady. La verdad tampoco soy mucho de redes sociales, pero en Instagram como lady.parra. Lady.parra. Nosotros entonces, @tecdeantioquia, @tecnológico Antioquia en Instagram, en Twitter, en TikTok, nos pueden encontrar. Nosotros nos vamos a ver en nuestro próximo debate TDA Radio. Muchas gracias por acompañarnos.